Hola, muy buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Agradecido con nuestro Padre Celestial, Dios Eterno, por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí, hablando de su palabra. Como siempre estaremos hablando del libro de los Proverbios. En esta ocasión estaremos hablando del capítulo 16 de este maravilloso libro, en el cual hablaremos sobre la sabiduría para vivir bajo la dirección de Dios. En Proverbios capítulo 16 nos habla de que Dios dirige los pasos del hombre sabio. El versículo clave es: encomienda a Jehová tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Ese es el versículo 3 del capítulo 16 de Proverbios. Entonces, para hacer una introducción, estaremos hablando de qué trata Proverbios 16. Habla sobre la soberanía de Dios, sobre la importancia de la humildad, el valor de la justicia y la integridad, sobre el dominio propio. Habla también sobre la confianza en la dirección del Señor. Encontraremos de cómo debemos encomendar todos nuestros planes a Dios. Esto nos habla de que podemos hacer planes, pero Dios es quien dirige nuestros pasos. Debemos, antes de tomar decisiones importantes, orar y buscar la dirección de Dios. También hablaremos de que Dios conoce el corazón. Eso nos enseña que aunque pensemos que actuemos correctamente, Dios conoce nuestras verdaderas motivaciones. ¿Cómo aplicamos en nuestra vida? Es examinando todo lo que tenemos en nuestro corazón, pidiéndole discernimiento y que Dios nos dé la dirección, porque Dios conoce nuestros corazones. Poner todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en manos delante de Dios. Hablaremos también sobre la humildad. En Proverbios 16 habla sobre que el orgullo conduce a la caída, pero la humildad abre el camino para recibir la gracia de Dios. Hay que reconocer que dependemos del Señor en todo, y así podremos recibir dirección de Él bajo la guianza del Espíritu Santo. También hablaremos del valor del dominio propio, porque controlar el carácter vale más que conquistar una ciudad. Porque si permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones, podremos llevar una vida sabia, íntegra y sin tropiezos. También hablaremos sobre Dios dirige nuestros pasos. Eso nos enseña que el ser humano hace planes, pero Dios establece el camino correcto. Eso lo aplicamos porque si confiamos en la voluntad de Dios, incluso cuando no entendamos las cosas, saldremos victoriosos. Aplicación para personas en recuperación o que estamos en restauración o estamos buscando sanidad interior. Proverbio 16 nos enseña que la restauración comienza entregando la vida a Dios, que la humildad abre la puerta al cambio, que el dominio propio fortalece la recuperación y nuestra restauración. Dios tiene un propósito para cada vida restaurada y cree que tiene planes inmensamente grandes. Aunque estemos en aflicciones, procesos difíciles, tribulaciones, nos estamos moldeando para darnos lo que nos tiene guardados, de acuerdo al propósito y la voluntad de Él. Ya aprendimos en capítulo 16 de Proverbios a confiar en nuestros planes al Señor, vivir con humildad, buscar la justicia, dominar nuestras emociones y permitir que Dios dirija nuestro camino. El versículo para memorizar: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En conclusión, dejemos en mano de Dios toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños, y así podremos ser guiados por el camino correcto. Oh Señor, pongo mis planes en tus manos, dirige mis pasos, guarda mi corazón del orgullo y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. Todo eso te lo he dicho a través del poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como siempre, empezaremos leyendo cada versículo del capítulo 16 y daremos un leve comentario para que así nos quede mayor entendimiento y podamos juntos ir creciendo y adquiriendo la palabra de Dios. Versículo 1
del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta a la lengua. Podemos hacer planes, pero la última palabra pertenece a Dios. Él conoce el futuro y dirige nuestra vida cuando confiamos en Él. Versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa sus espíritus. En este versículo nos enseña que es fácil justificarnos, pero Dios examina nuestras intenciones. Él desea sinceridad y un corazón íntegro. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En este versículo nos dice que cuando ponemos nuestros proyectos en manos de Dios y buscamos su voluntad, Él guía nuestras decisiones y fortalece nuestros propósitos. En esto lo podemos aplicar en cada actividad que nosotros en volver a la luz le estamos permitiendo a Dios que nos dé la guianza del Espíritu Santo para llegar a cada persona y poder enseñar de que debemos poder vivir una vida sabia, sin ataduras, sin aflicciones, sin traumas, que podemos encontrar la paz que viene de Dios. En el versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Dios tiene un propósito para toda la creación, nada escapa a su control ni a su plan perfecto. Versículo 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. En este versículo nos habla que el orgullo aleja a las personas de Dios. La humildad nos acerca a su gracia y nos permite crecer espiritualmente. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. En este versículo nos habla que el amor de Dios nos llama al arrepentimiento, y el temor del Señor nos ayuda a alejarnos del pecado. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. En este versículo nos dice que vivir agradando a Dios trae paz y permite que Él obre incluso en situaciones difíciles. Versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la mansedumbre de frutos sin derecho. En este versículo nos habla que es mejor tener poco con una conciencia tranquila que mucho obtenido de manera deshonesta. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. En este versículo nos dice que podemos planear nuestro futuro, pero debemos confiar en que Dios sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey. Quienes tienen autoridad deben actuar con justicia, sabiendo que Dios les permitirá o les pedirá cuentas por sus decisiones, y toda decisión trae consecuencias. Toda acción trae consecuencias. Versículo 11. Peso y balanza justa son de Jehová. Dios ama la honestidad en todas las áreas de la vida. La integridad refleja su carácter y fortalece la confianza entre las personas. Versículo 12. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Todo líder debe gobernar con justicia e integridad. La integridad que honra a Dios se sostiene sobre la verdad y la rectitud. Versículo 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y esto aman al que habla lo recto. La honestidad genera confianza. Dios desea que siempre hablemos con verdad, aun cuando sea difícil. Versículo 14. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Este versículo nos habla que la sabiduría nos enseña a actuar con prudencia y respeto frente a la autoridad, buscando siempre la paz. Versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida. Eso nos quiere decir que el favor de una autoridad justa trae bienestar. De igual manera, el favor de Dios llena nuestra vida de esperanza y bendición. Versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. La sabiduría vale más que cualquier riqueza material, porque nos ayuda a vivir correctamente y a tomar buenas decisiones. Versículo 17.
El camino de los rectos se aparta del mal. En este versículo nos dice que el creyente demuestra su amor por Dios alejándose del pecado y procura una vida santa. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En este versículo nos habla de que el orgullo es un gran peligro espiritual. La humildad nos mantiene cerca de Dios y nos protege de muchas caídas. Eso nos habla para las personas que estamos en recuperación, restauración de nuestras vidas, que hay que reconocer que necesitamos a Dios, y ese es uno de los primeros pasos hacia la transformación verdadera. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor vivir con humildad y paz que alcanzar éxitos acompañados de orgullo e injusticia. Versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. En este versículo nos dice que estudiar la palabra de Dios y confiar en Él produce una vida llena de bendiciones y de dirección. Versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente. En este versículo nos habla de que la verdadera sabiduría se refleja en la forma de hablar y enseñar. Las palabras llenas de gracias tienen un gran poder para animar y orientar. Versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. En este versículo nos habla de que la sabiduría de Dios trae vida, esperanza y protección. Quien vive conforme a ella disfruta de una existencia más plena y útil. En lo que llevamos ahorita para quienes están en un proceso de restauración, estos versículos enseñan que la humildad es indispensable para recibir ayuda. La palabra de Dios debe ser la guía para cada decisión. La verdadera riqueza es una vida transformada por Cristo. Confiar en Dios trae paz y fortaleza para seguir adelante. Bueno, seguiremos aquí con el versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracias a sus labios. En este versículo la sabiduría comienza en el corazón y se refleja en nuestras palabras. Un corazón lleno de Dios habla con amor, verdad y prudencia. Versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Las palabras amables tienen un poder sanador. Un consejo dado con amor puede traer esperanza y restauración a una persona. La aplicación para nuestra vida y nuestra restauración. Muchas personas que luchan con las adicciones necesitan estar atadas a la palabra de Dios, escuchar palabras de esperanza. El Evangelio es el mejor mensaje de restauración. Versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que parece correcto lo es. Debemos evaluar nuestras decisiones a la luz de la palabra de Dios y buscar siempre su dirección. Versículo 26. El alma del que trabaja, trabaja para sí. Este versículo nos dice que el trabajo digno es una bendición. Dios nos llama a ser responsables y esforzados en todo lo que hacemos. Versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal. Leamos. Versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal. ¿Esto qué quiere decir? Que el pecado no solo destruye a quien lo practica, sino que también afecta a quienes lo rodean. Debemos alejarnos de toda maldad. Versículo 28. El hombre perverso levanta contienda. Lo que es el chisme y la división destruyen amistades y familias. El creyente está llamado a promover la paz y la reconciliación. Versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. En este versículo nos habla de que no todas las personas que nos animan buscan nuestro bien. Es importante escoger amistades que nos acerquen a Dios. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades. El pecado suele comenzar en los pensamientos, pero de eso debemos cuidar nuestra mente y llenarla con la verdad de Dios. Versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en los caminos de la justicia. En este versículo nos habla de que una vida vivida con fidelidad
Al Señor deja legado de sabiduría y un buen ejemplo para las nuevas generaciones. Versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto habla sobre el dominio propio, ya que el dominio propio es una de las mayores victorias del creyente. Controlar el carácter vale más que cualquier conquista material. ¿Cómo podemos aplicar eso para nuestra restauración? Aprender a controlar las emociones ayuda a prevenir recaídas y fortalece el proceso de restauración. Versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Podemos descansar en que su voluntad es perfecta y Él dirige nuestras vidas. La reflexión de este capítulo 16 nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en confiar en Dios, más que en nuestro propio entendimiento. Él conoce el camino correcto, examina el corazón y guía a quienes se humillan delante de Él. ¿Cómo podemos aplicar nuestra enseñanza de estos capítulos en nuestra vida? Este capítulo nos ofrece principios fundamentales para que desean una vida transformada. Entregar cada plan y decisión al Señor. Caminar con humildad y evitar el orgullo. Buscar la sabiduría por encima de las riquezas. Hablar palabras que sanen y den esperanza. Ejercer dominio propio en los momentos de dificultad. Confiar en que Dios tiene el control de nuestro futuro. Los versículos para memorizar son: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, que es el versículo 3. El versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Bueno, como siempre haremos una oración a Dios para pedirle discernimiento y entendimiento, conocimiento y sabiduría para interiorizar este capítulo tan interesante que hemos hablado el día de hoy. Padre Celestial, hoy pongo mis planes en tus manos. Dame un corazón humilde, sabiduría para tomar decisiones y dominio propio para actuar conforme a tu voluntad. Que mis palabras sean de ánimo y restauración y que mi vida refleje tu amor. Fortalece a quienes luchan por vencer las adicciones y por transformar su vida y buscar de ti cada día más. Llénalos de esperanza en Cristo. En nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre Celestial, por darme la oportunidad de compartir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.